La preocupación del viejo. La preocupación es un estado mental basado en el temor. Funciona con lentitud, pero es persistente, indiosa y sutil. Paso a paso se abre camino hasta que paraliza la propia facultad de razonamiento. Destruye la confianza en sí mismo y la iniciativa. La preocupación es una forma de temor sostenido causado por la indecisión. Es consecuencia. Se trata de un estado mental que es imposible controlar. Y también se puede hacer. Jaja. Una mente desequilibrada es importante. La indecisión hace que la mente sea desequilibrada. A la mayoría de los individuos le falta fuerza de voluntad para tomar decisiones con prontitud y mantenerlas con firmeza una vez la han tomado. No nos preocupamos por las condiciones cuando hemos tomado una decisión para seguir una determinada línea de acción. En cierta ocasión entrevisté a un hombre que iba a ser electrocutado 2 horas más tarde. El condenado era el más tranquilo de las 8 personas que estaban en la celda de la muerte. Su tranquilidad me indujo a preguntarle cómo se sentía al saber que iba a pasar la eternidad en tan breve espacio de tiempo. A la eternidad en tan breve espacio de tiempo. Me dirigió una sonrisa de confianza y contestó: me siento muy bien, tienes que pensar, hermano, que todos mis problemas habrán terminado dentro de poco. Durante toda mi vida solo he tenido problemas, siempre me ha resultado muy difícil conseguir alimento y ropa. Dentro de poco ya no necesitaré nada de eso, me he sentido muy bien desde que supe con seguridad que iba a morir. Entonces me preparé mentalmente para aceptar mi destino con buen espíritu. Al tiempo que hablaba, devoraba una cena de unas proporciones suficientes para 3 hombres, comiendo cada bocado de alimento que se le traía y al parecer disfrutándolo tanto como si no le esperara ningún desastre. La decisión daba una resignación a ese hombre ante su destino. La decisión también puede prevenir la aceptación de circunstancias no deseadas. A través de la indecisión, los 6 temores básicos se transforman en un estado de preocupación. Suprima para siempre en temor a la muerte, tomando la decisión de aceptarla como un acontecimiento inevitable. Elimine el temor de la pobreza, adoptando la decisión de conseguir todas aquellas riquezas que pueda acumular sin preocupación. Aplasta el cuello del temor a la crítica, decidiendo no preocuparse por lo que la gente piense, haga o diga. Elimine el temor a la vejez, tomando la decisión de aceptarla no como un obstáculo, sino como una gran bendición que lleva consigo a la sabiduría, el autocontrol y la comprensión que no se conocen en la juventud. Libérese del temor a la enfermedad adoptando la decisión de olvidarse de los síntomas. Domine el temor a la pérdida del amor decidiendo salir adelante sin amor, si eso llegara a ser necesario. Mate la costumbre de la preocupación en todas sus formas, tomando la decisión general de que no hay nada en la vida porque lo valga la pena preocuparse. Que valga la pena preocuparse. Con esta decisión alcanzará serenidad, paz mental y claridad de pensamiento, todo lo cual lo producirá felicidad. Vamos a subrayar esto. Mate la costumbre de la preocupación, todas sus formas, tomando decisiones. En general, no hay nada en la vida lo que valga la pena preocuparse. Decisión alcanzar serenidad. Vuelvo a repetir esta frase. Mate la costumbre de preocuparse en todas sus formas, tomando la decisión general de que no hay nada en la vida por lo que valga la pena preocuparse. Con esta decisión alcanzará serenidad, paz mental y claridad de pensamiento, todo lo cual le producirá felicidad. Un hombre cuya mente está llena de temor no solo destruye sus propias posibilidades de acción inteligente, sino que transmite esas vibraciones destructivas a las mentes de todos aquellos que entran en contacto con él. Y con eso también destruye sus posibilidades. ¡A la verga! No, incluso un perro o un caballo sabe cuándo le falta valor a su amo. Es más, un perro o un caballo captará las emociones de temor que su amo emite y se comportará de acuerdo con ellas. Mucho más abajo en la línea de inteligencia del reino animal, uno se encuentra con esa misma capacidad para captar las vibraciones del temor.